Lumbalú. Benjamín no ha vuelto a San Basilio de Palenque en casi 15 años. Tampoco pensaba hacerlo, pero su hermana Graciela acaba de fallecer inesperadamente apenas esta mañana. Su familia lo contacta para pasar el rito funerario con la familia completa, y él no ve más opciones que viajar de urgencia a su pueblo natal para rezar a su única hermana. Desde que él llega, empieza un viaje de reencuentro y reconciliación acompañado de música, canto y baile, en el que reconoce por primera vez de dónde viene y los aspectos más relevantes y, aún más importante, preciosos de su cultura palenquera. Capítulo 1. En 15 años había perdido muchos recuerdos, pero había uno que simplemente no desaparecía. Estaban Belmir, Graciela y él, los tres sentados en el mismo camarote, mirando desde arriba, con cierto encanto y a la vez aburrimiento, cómo su mamá planchaba sus camisas para ir al colegio al siguiente día. Si le preguntaran por qué no podía olvidarlo, no sabría cómo responder. No tenía sentimientos marcados aferrados a ese recuerdo, tampoco pensamientos específicos. Hoy, sin embargo, el recuerdo duele. Aterrizó en Cartagena de Indias a las 8 de la mañana, 4 horas después de haber recibido la noticia. El velorio había empezado a las 6 en punto de la mañana, cuando rezaron por Graciela. 2 horas después, Benjamín llegó a su casa, donde el cuerpo muerto de su hermana estaba amortajado en el mismo camarote. No fue capaz de mirarla durante toda la mañana. Seguía asimilando que había vuelto a San Basilio, que se había reencontrado con su familia después de más de una década, que todo estaba igual o peor, que él estaba igual o peor. Escuchó una cantidad incontable de personas ofreciéndole sus condolencias que, a simple vista, parecían sinceras. Muchos lloraron y muchos otros se atrevieron a preguntarle quién era. Tenía sentido que nadie lo reconociera, pues no era parecido a ninguno de sus hermanos ni a ninguno de sus padres. Nadie sabía de quién era hijo ni de quién era hermano. Así, bien vestido, bien peinado, bien decorado, parecía un completo extraño a comparación de los demás. No había podido hablar debidamente con ninguno de sus papás porque no paraban de llorar. Su padre, por un lado, estaba alejado de todos, hundido en un rincón de la casa, llorando en silencio y sin descanso. Su madre, por otro lado, estaba desconsolada, incapaz de abandonar a su hija y llorándola sin cesar. Él intentó entrar varias veces, pero una vez trataba de pasar el marco de la puerta, era como si una pared invisible de cemento le impidiera entrar. Sentía que no estaba preparado para encontrarse con que Graciela había muerto, pero ¿alguna vez iba a estar listo? Era su única hermana, y por pacto silencioso entre Belmir y él, su hermana favorita. Tal vez si se quedaba fuera del cuarto por siempre, podía engañarse a sí mismo y pensar que Graciela seguía viva. Cuando se encontró de frente con su hermano, parecía que él estaba poniendo a prueba la misma estrategia. A las 9 de la mañana rezaron otra vez para encomendar el alma de Graciela al Señor. Benjamín se quedó más afuera que dentro de la casa, su hermano sosteniendo la mano temblorosa de su madre mientras recitaba, en voz baja, casi rota: Padre Santo, Dios eterno y todopoderoso, te pedimos por Graciela, que llamaste de este mundo, dale la felicidad, la luz y la paz. Que ella, habiendo pasado por la muerte, participe con los santos de la luz eterna, como le prometiste a Abraham y a su descendencia. Que su alma no sufra más, y te dignes a resucitarla con los santos el día de la resurrección y la recompensa. Perdónale sus pecados, para que alcance junto a ti la vida inmortal en el reino eterno. Por Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Todos respondieron a la oración con un mantra de varios amén, y la gente volvió a dispersarse por la casa. Benjamín pensó, por primera vez, en la remota posibilidad de que Graciela sí haya sido llamada por un supuesto Dios que ahora cuidara de ella en otro plano de la existencia. De solo pensarlo, se sintió enrabiado. A eso de las 11 de la mañana, cuando el aturdimiento comenzó a menguar, fue cuando le llegó la conciencia de lo que había pasado apenas esa madrugada. De repente, las condolencias de los demás parecieron estúpidas, irrelevantes, incluso groseras. Empezó a desesperarse, y cuando trató de llamar a su esposa se encontró con que no había señal. No había nadie más a quien quisiera pedirle consuelo, así que descartó la idea. Salió corriendo de esa casa,
Se plantó frente a la fachada y empezó a hiperventilar. Está muerta, está muerta, está muerta. Ayer no lo estaba. Por Dios, ayer estaba viva. Tal vez no en la mejor condición, pero ayer estaba bien. Ni siquiera se le había pasado por la mente la posibilidad de que muriera. Está muerta. Maldita sea, está muerta. ¿Cómo carajo se asume la muerte de una hermana? Se dio cuenta de que había estado llorando cuando su propio hermano lo sacudió un par de veces antes de meterlo a la casa otra vez. Trató de conversar con él un rato, pero estaba quebrado. Se sentía roto, sumamente incompleto y herido. Benjamín no había alcanzado a estar en la primera oración y se sentía agradecido por eso. Una de las infinitas razones por las que había abandonado Palenque en su primera oportunidad había sido porque la idea de Dios nunca le había cabido en la cabeza. Esa carreta no tenía sentido, mucho menos el tema de la vida en el más allá, las almas, los muertos en el mundo terrenal. No, no, no. Imposible. Detestaba todo eso. En cuanto empezó su carrera en filosofía, lo empezó a detestar todavía más. Y, en realidad, desde que puso un pie fuera de Palenque, abrazó como nunca el odio profundo que sentía por su pueblo. Un pueblo con música ruidosa, bailes ridículos, letras primitivas. Pero aún más importante, un pueblo que siempre lo hizo sentir como un extraño, sin talento para la música, ni para el baile, ni para nada en realidad. Desde pequeño supo que su lugar no era allí. Por eso se largó y por eso no pensaba volver nunca más. A eso de las 3 de la tarde, su celular agarró señal y llamó a su esposa. Sí, llegué a las 8. Bien, bien. No, pues, no sé. Ellos muy mal, no paran de llorar. Belmiro muy callado, como siempre. La van a rezar otra vez a las 5:30. Todavía no. Fue tan seco y simple al responder que su esposa se desesperó y empezó a llorar. Ella estaba viviendo el duelo de manera más sincera que él, pues al menos se permitía llorar por la pérdida. Pero él seguía demasiado enojado con San Basilio como para permitirse ser vulnerable ahí. Estaba deseando que se hiciera de noche rápido para largarse a su hospedaje, encerrarse y llorar hasta la madrugada. Llegada a las 5:30, todos se reunieron otra vez para rezarla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cantaron un par de bullerengues y rezaron otra vez hasta que dieron las 6:30. Sus familiares empezaron a despedirse y a desocupar la casa. Una vez solo quedaron sus papás, Belmir, Graciela y él, Benjamín se plantó casi 2 horas en la cocina sin saber qué hacer. Mañana temprano enterraban a su hermana. Si no la veía ahora, no la vería nunca más, pero no quería verla. No terminaba de comprender por qué su hermana había muerto tan pronto. Lloró en silencio mientras miraba la estufa vieja y atolondrada, y al final solo se acurrucó contra la nevera, odiándose a sí mismo por haber vuelto a Palenque. Se sentía tan incómodo y fuera de lugar, tanto que ni siquiera podía llorar a Graciela. Estaba desesperado. Benjamín, Le llamó su papá antes de las 9. No se atrevió a mirarlo. vamos a rezar. Papá, tú sabes que a mí no me gustan esas cosas. Cortó. Su papá caminó hacia él. Benjamín miró sus rodillas con terquedad mientras Ever le ofrecía una mano. Vamos a rezar. Repitió. Belmir gritó que dejara de ser tan rogado. Incluso su mamá trató de decir algo entre lágrimas. La tercera vez que su papá dijo vamos a rezar, Benjamín tomó su mano y fue hasta el camarote. Ahí, acostada y como dormida, yacía su hermana mayor. Quiso preguntarle a sus papás si de verdad estaba muerta. No se atrevió a hacerlo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito
Benjamín se quedó plantado en la incómoda silla del cuarto mientras el resto de su familia lloraba. No soltó ni una lágrima frente a ellos. Tampoco dijo nada, ni siquiera se movió. Su cabeza comenzó a doler debido al nudo en su garganta y a lo tensionado que se encontraba por aguantarse las ganas de llorar. Cuando llegó la medianoche, Benjamín se levantó. Se inclinó sin fuerza alguna para besar la frente de su hermana y salió hacia su hospedaje. Cuando llegó a su hospedaje, ni siquiera tuvo tiempo de mudarse. Se tiró a la cama, se escondió debajo de las sábanas, unió sus rodillas contra su pecho y lloró. Lloró como nunca antes había llorado en su vida. Lloró cuando murieron sus abuelos, cuando su mamá se enfermó de cáncer hace más de 20 años, cuando su papá se tuvo que ir de Palenque por 3 años, cuando a su hermano lo robaron y lo atacaron saliendo del colegio. Pero nunca había llorado como ahora. Nunca imaginó que perder a una hermana podía doler tanto. Siempre imaginó que sería doloroso, inmanejable, pero nunca imaginó que sería como si una parte de él también se hubiera muerto. Ahora que había visto a su hermana fallecida, no le cabía duda de que su corazón estaba roto y, sobre todo, incompleto. Entre sollozos murmuró su nombre como un mantra, como una canción de cuna, y se quedó dormido cuando el cansancio lo venció. No soñó nada. Capítulo 2. Antes de caminar para la casa de sus papás, paró en un puesto sobre la carretera y se compró 20.000 pesos en alegrías y enyucados. Prefirió quedarse parado en un lugar cualquiera del pueblo mientras se comía todos esos dulces, pensando en que desde que abandonó Palenque no había comido de esos. En Bogotá era difícil encontrar dulces que supieran exactamente como estos. Tal vez por eso se atragantó. Coco con piña, maní, enyucado, delicioso. Se sintió como un preadolescente usando el dinero que no se gastó en las onces para comérselo en puro azúcar antes de llegar a la casa. Por un fragmento de segundo, se le olvidó por qué se había ido de Palenque. Cuando llegó a su casa, todos estaban barriendo para afuera, pues se supone que eso ayuda a que el muerto sí pueda salir de la casa. Cuando terminaron de barrer, pudo entrar y vio que en una mesa ya habían arreglado el altar para Graciela. Una mesa grande, decorada con una sábana blanca y con 3 cuadros sobre ella. La Virgen del Carmen a la derecha, el Sagrado Corazón de Jesús en el medio y San Martín de Loba a la izquierda, así como un Cristo. Además de un vaso de agua de cristal para que la sombra de Graciela pudiera beber agua. Benjamín y Valmir intercambiaron un par de miradas discretas, casi mudas, mientras alzaban el ataúd de su hermana y la cargaban fuera de la casa. Detrás de ellos estaban unos supuestos primos con los que jugaban cuando eran niños, pero a Benjamín ni siquiera le sonaron sus nombres. Caminaron casi 40 minutos hasta llegar al cementerio y pasaron otros 60 mientras la rezaban. Benjamín trató de desentenderse de la situación tratando de poner cara fuerte. Sus padres, devastados, lloraron y lloraron. Lo más posible es que nunca hayan parado de llorar. Incluso Belmir lloró por Graciela. Él no. Él se quedó ahí hasta que se hizo hora del almuerzo y todos lo dejaron pasar por estar cantando bullerengue sentado por la difunta. Benjamín reconoció todos los títulos y todas las letras. Al principio demostró resistencia. Ni siquiera quiso poner atención a los textos, pero al final, tal vez por aburrimiento o por cansancio, comenzó a poner atención. Su hermano lo invitó a tocar 5 veces, y Benjamín lo rechazó las 5. Es cierto que durante casi toda la cantada se sintió tranquilo, elevado en un éter musical. Escuchar esa música para él era como escuchar el sonido de la nevera en la casa. Era natural, obvio, imperceptible. Estaba tan acostumbrado a escuchar el alegre y esas voces dulces y elásticas que durante minutos ni siquiera se daba cuenta de que estaban cantando. Reconoció que se sentía como un niño, como en casa, protegido, a salvo, escondido de todos los peligros del mundo real. Incluso olvidó a Graciela durante un rato mientras escuchaba. Luego, cuando las letras comenzaron a tomar sentido, se sintió miserable. Por primera vez esas letras eran comprensibles para él.
Por primera vez escuchó las letras sin prejuicios intelectuales y comprendió que su pueblo era tan sensible como él. Que el bullerengue llorara porque Graciela ya no estaba no solo significaba que la gente la llorara, sino que la música la lloraba. Todos estaban de luto. Por Dios, él estaba de luto. Deseó haberse aprendido las canciones cuando era niño, para al menos velarla junto a su familia, pero en su memoria no había nada de letras. Las había rechazado desde siempre. Una vez terminado el entierro, se dirigieron de nuevo para la casa y el lumbalú continuó hasta que se hizo de noche. Benjamín se dio cuenta de que, en más de un día, había compartido espacios reducidos con su familia, pero no había hablado con nadie. Tal vez porque no tenía nada que decir realmente, pero también porque se sentía tan extraño ahí. Sentía que ni siquiera lo recordaban, que él había sido borrado del mapa por haberlos abandonado hace tanto tiempo. Su mamá se acercó a él por primera vez. Al principio, solo se plantó junto a él, recostados contra el comedor de la mesa. No se dijeron nada. ¿Cuándo te vas? Preguntó ella. Mañana. Ella suspiró. Papi, pero si el lumbalú solo dura 9 noches. Yo no puedo estar aquí 9 noches. Ay, quédate. Pidió. Cuando no recibió respuesta, se paró frente a él y lo miró a los ojos. Quédate. Así como siempre, ese deseo infantil por complacer a su mamá se apoderó de él. Solo asintió. Su mamá pareció satisfecha con eso y lo dejó en paz. Desde la cocina, Belmir los estaba mirando como curioso, medio burlón, y le sonrió como diciendo, ¿todo bien? Benjamín solo asintió otra vez. En la noche, al volver al hospedaje, Benjamín llamó a su esposa. De fondo sonaban las niñas gritar entre ellas. Están muy estresadas desde ayer que te fuiste. Te extrañan mucho. Te extraño mucho, insistió ella. Benjamín aprovechó para ponerla más triste y le avisó que volvería hasta la otra semana. Le explicó que el lumbalú dura 9 noches y que su madre le había insistido para que se quedara. Ella no pidió más explicaciones. Le repitió que lo amaba e hizo que las niñas lo saludaran antes de dormir. Benjamín les repitió que eran su mayor adoración, y entre las respuestas eufóricas de las niñas recordó cómo había sido ser un niño junto a Belmir y Graciela, emocionarse por el amor de sus padres. Pensó en Graciela de niña, siempre más alta y bonita que él, más inteligente, más todo, y en cómo siempre lo consintió y lo consoló en sus momentos trágicos, tan trágicos como pueden ser los momentos de un niño feliz. Y se sintió tan vacío. La extrañó como nunca. Quiso ser un niño otra vez y encontrarse con Graciela y darle las gracias. Al colgar, se hizo diminuto en la cama y se permitió llorar por su hermana otra vez. El Padre Nuestro dio vueltas en su cabeza hasta más de la medianoche. Capítulo 3. El tercer día, antes del rito, sus papás le pidieron que llegara a la casa más temprano. No especificaron por qué o para qué, pero él les hizo caso. Se bañó, se mudó, compró enyucados por el camino y llegó antes de las 8 de la mañana a la casa. La sala estaba repleta de niños que no debían superar los 7 años, con cuadernos y lápices. Belmir estaba ocupado con un grupo de niños ubicados cerca de la cocina, todos acurrucados en un mismo lugar debido al poco espacio de la casa. Bebé, a estos peladitos se les dan clases culturales todos los miércoles. Ya, pero los que vienen aquí a enseñar se negaron a venir porque el Estado no las ha querido pagar ya. Simplificó Ever, concreto como siempre. Nunca daba demasiados detalles de nada. Hoy aquí les iban a enseñar sobre Bencos Biojó y no los queremos dejar sin clase. Ya, hazme el favor y les enseñas un ratico. Ya tu mamá está ahí ocupada preparándoles el refrigerio. Benjamín ni siquiera supo qué responder. Se dio cuenta de lo malditamente callado que había estado desde que dejó Bogotá y sintió ganas de gritar. Había olvidado cómo tener una conversación normal con su papá, con su mamá, con cualquier persona de Palenque. Le daba vergüenza admitir que el trauma adquirido en su pueblo seguía vigente aún a sus 39 años. Benjamín, Su papá lo devolvió a la conversación. hazme el favor. Esos peladitos están despiertos desde hace rato.
desde bien temprano. Asintió y salió un minuto antes de acercarse al grupo de niños. Asimiló rápidamente que su papá lo había considerado una buena opción como profesor por encima de los demás sobrinos que tenía en San Basilio, tal vez por su educación o por su memoria, único atributo que lo hizo sobresaltar alguna vez sobre sus hermanos. Y se preparó antes de saludar a los niños y tratar de charlar un poco con ellos. La mayoría había caminado más de 30 minutos para llegar al centro del pueblo, y luego 30 más para llegar a su casa por las clases y el refrigerio improvisados. Se sintió responsable por hacer valer el tiempo de los niños y por un rato solo balbuceó, nervioso y presionado. Sin embargo, una vez buscó en su memoria lo que aprendió sobre Bencos, las palabras salieron naturalmente de su boca. Bencos Biojó es el héroe en la memoria de Palenque. Es el líder cimarrón más importante de la historia afro en Colombia. Él lideró el movimiento antiesclavista. Es por eso que existe San Basilio de Palenque. Palenque se fundó hace rato, en 1600, pero la libertad se logró más de 100 años después. Se encargó de dar el suficiente contexto a los niños para que comprendieran hace cuánto tiempo había sido eso. Algunos incluso hicieron preguntas que él respondió con naturalidad. Los niños hicieron preguntas sobre la ritualidad funeraria y Benjamín se sintió sorprendido al reconocer que se sabía esos datos de memoria, como si se los hubiera tatuado en la mente desde niño. Cuando la clase terminó, varios de los niños le preguntaron por qué su acento era diferente al de los demás, o por qué estaba vestido así, o de dónde venía, cómo se llamaba, cuál era su animal favorito, su color favorito, y ellos, claramente, compartieron todos esos datos sobre sí mismos. Benjamín conversó tanto con los niños durante el refrigerio que, 2 horas después, cuando su mamá le sirvió el almuerzo a todos, devoró toda la comida y se bebió 3 vasos de jugo de gulupa. Al terminar el almuerzo, prefirió salir a caminar. No se atrevió a llamar a su esposa, pues estaba agotado por llorar. Durante su recorrido, lo saludaron 5 niños, todos de distintas casas, siempre corriendo por sus terrazas o en sus patios. Observó a las mujeres con cabellos afros trenzados o exhibidos en su mayor esplendor y la sonrisa de los pobladores siempre presentes. Era extraordinario que fueran parte de un pueblo destrozado, abandonado por el Estado, ignorado por sus iguales, pero que todas las personas ahí eran alegres, amables y solidarias. Definitivamente no había heredado nada de eso. En Bogotá se caracterizaba por ser frío, individualista y sufrir de un vacío constante. Nada parecido a sus padres ni al resto de sus hermanos, que, al igual que los demás, se resistían a perder las tradiciones de sus ancestros africanos. Se compró algo de tomar a eso de las 11 de la mañana, pues se sintió deshidratado. Se sentó en una banca cualquiera de un lugar cualquiera del barrio del hospedaje, y una niña que le resultó familiar se sentó a su lado. No dijo nada. Él tampoco, concentrado en el calor. Era insoportable. Durante la visita de la niña, suspiró casi 12 veces y estuvo a punto de llorar 3. Parecía que con los días el duelo lo hundía más, y que con los días Graciela estaba más lejos de él. Usted está muy triste, señor. Señaló la niña con sorpresa al mirarlo justo a los ojos. Él solo frunció el ceño, sintiendo que la niña lo había descifrado con excesiva facilidad. Fue vergonzoso. ¿Qué pasó? Se encogió de hombros. Alguien muy importante para mí murió. La niña no respondió nada. Pareció que, en primer lugar, ni siquiera esperaba una respuesta. ¿Eso es malo? Preguntó después de un rato. Claro que lo es, quiso gritar. Pero claro que lo es. Está muerta. No la volveré a ver, ni a escuchar, ni a abrazar. Se fue por siempre. Claro que es malo. Es malísimo. Cuando estuvo listo para responderle a la niña, sin gritarla, la niña ya no estaba. Parecía que siempre había estado solo. Capítulo 4. El cuarto día, al llegar a la casa, con aliento anyujado, su hermano salió de la habitación del camarote con un estuche mediano en sus manos. Mira, para que lo toques hoy en el lumbalú. Se lo tiró y Benjamín reaccionó torpemente para agarrarlo antes de que cayera al piso. Cuando sus manos dieron con la textura del estuche,
No pudo evitar rodar los ojos. Belmir lo miró burlón otra vez. ¿Qué pasó? Yo ya no toco clarinete. Nunca lo toqué. Y era cierto. Nunca demostró talento para el clarinete. El que terminó usándolo fue su papá, que hasta hace unos años seguía tocándolo. Eso es puro cuento tuyo, vale. Hoy vamos a tocar afuera. Ámale y nos vemos ahí en media hora. Belmir no esperó una respuesta. Le sonrió y salió de la casa cargado del alegre que siempre tocaba en el lumbalú. Benjamín prefirió tomar asiento en el comedor de la casa y se quedó mirando el estuche con rabia. Eli intentó tocar percusión, trompeta, eufonio y clarinete, y la verdad es que en los tres había sido un completo fracaso. Que su hermano le mostrara el clarinete justo cuando Graciela había muerto se sentía como un ataque personal a su dignidad y autoestima, así que se enojó en silencio con la tentación de al menos abrir el estuche. Nunca lo hizo. El lumbalú comenzó media hora después y él se quedó dentro de la casa mientras todos cantaban y tocaban afuera. Tuvo la misma sensación del día del entierro. Por momentos su cuerpo se movía al ritmo de la música, y por momentos todavía más breves su boca pronunciaba palabras de la letra perezosamente. Sintió ganas de mirar a los bullerengueros, y se plantó en la puerta de la casa mientras se comía un alegría. Miró a sus alrededores. Puro árbol, pura mata, pura nube, pura tierra, y se dio cuenta de que en más de 15 años eso no había cambiado casi nada. Es más, contrario a lo que él habría esperado, algunas cosas parecían haber mejorado. Su casa, por ejemplo, estaba en mejores condiciones que cuando él era un niño. La carretera también, al igual que el estado de los instrumentos, que seguro habían sido comprados en los últimos años. En aspectos micro, todo estaba un poco mejor, pero se veía que Palenque seguía siendo un pueblo sumido en la pobreza. Observó y observó. 2 minutos pasaron a ser 5, y luego 15, y luego 30, y al finalizar la primera ronda de bullerengue sentado se sintió nostálgico por primera vez. Desde que había dejado San Basilio, no había extrañado su pueblo una sola vez. Pero ver a toda esta gente tan unida y escuchar la música como una gran masa de sonidos y texturas familiares lo hizo sentir envidioso, resentido. Él siempre quiso ser parte de ellos y nunca encajó, tal vez por su carácter odioso y egocéntrico, o por su, nunca se cansaría de repetirlo, incompetencia musical. Ahora tenía 39 años y seguía sintiéndose así, solo que ahora comprendía más que cuando era un adolescente y por eso dolía. Dolía sobre todo porque la única persona que lo habría ayudado a sentirse como en casa ya no estaba. Graciela estaba muerta y con ella se habían ido todas las personas en las que confiaba en San Basilio. Se sintió enojado y sumamente solo. La extrañó tantísimo que se cansó de escuchar esas letras desgarradoras y prefirió salir a caminar en busca de más dulces. Se sentía tan ansioso y perdido, tan devastado. Cuando consiguió sus dulces caminó hasta la plaza y miró a toda esa gente alegre, luciendo tan ocupada que le dio miedo, y pensó en lo deprimente que era el recorrido histórico y político de un sitio como San Basilio, y que ahora era un simple corregimiento sin ningún tipo de autonomía. Era horrible. Esa frustración e impotencia habían sido un impulso más para irse de ahí. Cuando el sol empezó a bajar, Benjamín decidió volver a la casa, sus pies moviéndose solos por el pueblo que conocía el derecho al revés, y se encontró con que todos seguían bailando, tocando y cantando. Se quedó como a 20 metros de la multitud, los escuchó y se sentó al borde de la carretera y se permitió llorar más. Graciela, Graciela, Graciela. Repitió su nombre hasta que la boca le supo a ácidos y se acordó de que no había almorzado por estar deprimido. Cuando volvió a casa, todos estaban rezando. Benjamín comió mientras todos rezaban al Señor. Oh Cristo, único mediador nuestro, te necesitamos para entrar en comunión con Dios Padre, para llegar a ser hijos adoptivos suyos contigo, que eres su Hijo único y Señor nuestro, para ser regenerados en el Espíritu Santo. Te necesitamos, oh único y auténtico Maestro de las verdades recónditas e indispensables de la vida, para conocer nuestro ser y nuestro destino, así como el camino para alcanzarlo.
Te necesitamos, oh Redentor nuestro, para descubrir nuestra miseria y remediarla, para tener el concepto del bien y del mal, y la esperanza de la santidad, para deplorar nuestros pecados y obtener el perdón. Hombre, Graciela también era malísima para clarinete. Y aún así la veías por ahí tocando. Lo sacó de sus pensamientos a eso de las 4 de la tarde, cuando habían terminado de rezar. Él había estado sentado en el comedor con la mirada perdida. Volteó a ver a su papá, que lucía más flaco y más viejo que ayer. Graciela es Graciela. Yo soy yo. ¿Y eso qué significa? No respondió. Su papá se quedó sentado a su lado hasta que se hizo de noche y rezaron otra vez. Antes de despedirse, Benjamín se atascó frente a su papá con las palabras en la punta de la lengua. Hoy me comí unos 15 alegrías, quiso decir. Ever solo lo miró, como repasando en sus facciones, tratando de encontrar similitudes con su hija recién fallecida, y al final solo empezó a llorar. Benjamín nunca imaginó que su papá, siempre recto y fuerte, se habría roto así, más frente a él. Pero allí estaba, devastado, triste, necesitando consuelo. Benjamín no dijo nada, pero lo abrazó. Su papá, enorme, fuerte y con ese olor a hogar, se aferró a su ropa con manos temblorosas. La extraño mucho. No puedo creer que se nos fue. No puedo con esto. No puedo con esto, repetía. Benjamín apenas suspiró, agradeciendo que al menos su papá podía expresar en palabras lo que él sentía. Esa noche se devolvió al hospedaje caminando tan lento que casi no llegó. Se escondió en la cama. Lloró, lloró y lloró hasta quedarse dormido. Soñó con Graciela. Ella tocaba el clarinete y lo que sonaba era una trompeta. Se despertó riéndose. Capítulo 5. Graciela nació con una enfermedad congénita en el corazón. Desde niña se le prohibió nadar, correr, consumir alcohol, drogas, café, en fin, lo que cualquier persona con problemas en el corazón debe hacer. Esa enfermedad había sido silenciosa durante casi toda su vida, pues nunca la mandó a la cama ni al hospital. Siempre fue una niña fuerte y sana, en medio de todo. Incluso pudo tocar el clarinete un par de veces sin presentar dolor o cansancios extremos. Sin embargo, Benjamín era consciente de que la enfermedad de Graciela había empeorado desde que había abandonado Palenque. El primer año que pasó en Bogotá, con apenas 19 años, su mamá lo llamó al menos 30 veces solo para contarle que Graciela estaba enferma. No, mi hijo, está muy triste desde que te fuiste. Dice que te extraña mucho. Y aunque eso le rompió el corazón, en ese entonces a Benjamín le parecieron puros intentos de manipulación para que volviera a Palenque. Por eso los ignoró. Intentó contactarse infinidad de veces con su hermana, pero las pocas conversaciones que tuvieron siempre trataban sobre él y su vida en Bogotá. Graciela nunca se quejó de nada, ni siquiera expresó mayor inconformidad con su ausencia en el pueblo, y poco a poco empezaron a perder la comunicación, hasta que, 10 años después, apenas se saludaban por sus respectivos cumpleaños. Ni Graciela ni Belmir quisieron estudiar fuera de Cartagena, y sus padres nunca pudieron viajar fuera del pueblo, por lo que en 20 años no los volvió a ver. Sí es cierto que en los últimos 5 años Belmir había aparecido de la nada para contarle sobre el estado de salud de Graciela. Había pasado temporadas medias en el hospital debido a complicaciones en su corazón, y el presupuesto en medicamentos, hospitalizaciones y cirugías era tan alto que siempre tenían que pedirle ayuda. Benjamín mandaba dinero sin pensar demasiado en que su hermana estaba enferma. Lo hacía como un simple favor, pero en el fondo se sentía angustiado. Cada vez lo llamaban más a contarle que Graciela estaba grave y que necesitaba medicamentos más fuertes. Una vez, hace 3 años, Benjamín la había llamado y le preguntó directamente si necesitaba venir a Bogotá para tratarse con mejores doctores. Graciela ni siquiera había dudado en rechazar su oferta. No quiero dejar solos a mis papás. Yo me quedo aquí. Igual no estoy tan enferma.
Benjamín había entendido que no tenía caso insistir, pero sí insistió 3 meses después, y luego 5. Graciela siempre lo rechazó. Benjamín se sintió impotente y frustrado por saber que los tratamientos en Cartagena no eran lo suficientemente buenos y que ella estaba cada vez más enferma. De todas formas, Graciela ya estaba por encima de los 40, que le aseguraba que no iba a empeorar llegado a los 50 años. De todas formas, Graciela murió antes de averiguarlo. Benjamín cargaba con una culpa extrema. Se sentía responsable por haber empeorado el estado de salud de su hermana al haberla abandonado para buscar una mejor vida en la capital. Había desechado su relación estrecha de hermanos, confidentes, amigos y cómplices para estudiar y hacerse independiente rápido. Y aunque durante toda su juventud pareció la decisión correcta, ahora su hermana no estaba, la única persona que siempre le inspiró confianza y además ganas de mejorar, y se sentía como si nada hubiera valido la pena. Graciela ya no estaba, y bueno, él tampoco. Sentía que gran parte de él se había ido con ella. Llegaba el quinto día del Umbalú. Sus papás le pidieron que llegara temprano en la mañana para cantar bullerengue sentado en homenaje a Graciela. Al principio, él quiso sacar excusas. Cualquier cosa para evitar otro momento incómodo con su familia, en el que él solo se quedaría parado como una estatua exánime mientras todos los demás cantaban, bailaban y tocaban. Quería dejar de sentirse como un extraño, pero su mamá insistió. Terminó listándose temprano, después de llamar a su esposa e hijas, y caminó con rapidez hasta la casa de sus papás. Llegó antes de las 7 con las manos repletas de alegrías y enyucados de maní. Una vez dentro de la casa, su hermano parecía ignorarlo. Casi parecía que lo evitaba. Si bien era cierto que se habían dirigido la palabra unas 2 veces desde que Benjamín llegó a Cartagena, también era cierto que Belmir era la persona más desinteresada que conocía. Nada parecía importarle demasiado. Durante gran parte del ritual en la mañana, Benjamín le dio vueltas al asunto, sintiéndose ansioso y preocupado. Benjamín recuerda que hace años, cuando su abuelo paterno falleció, hicieron el mismo lumbalú durante 9 días. Tiene un recuerdo específico de Graciela bailando agitadamente al bullerengue sentado junto a Belmir, él mirándolos con envidia, y luego su papá llegando consternado a pararlos. Al parecer, era ofensivo que sus hermanos bailaran el bullerengue sentado en aras de celebración. Vengan acá, yo les voy a decir una cosa a ustedes. En Palenque, el bullerengue es pa' funeral. Eso es bien palenquero. Y toda la cultura palenquera se ve ahí, en el Lumbalú. Ajá, en la música, el canto, en esos bailes, son pa homenajear a sus seres queridos. Todos esos palenqueros y las palenqueras que se mueren. Eso es como para ese último adiós a los que se van para nunca volver. Benjamín recuerda que, debido al regaño, Belmir se había puesto a llorar arrepentido. Por eso es que en Palenque no es igual que en otros lados. Aquí el bullerengue es una vaina seria. Porque se está expresando ese sentimiento, el dolor, la melancolía. El ritual se realiza alrededor del cadáver del que fallece, para despedirlo. Además del baile, están también presentes manifestaciones como el cuagro, que es una de las organizaciones del Palenque y es fundamental en el ritual del Lumbalú, junto con otras. Al decir de su propio papá, músico y cultor palenquero, El Lumbalú atraviesa toda la historia palenquera. La música, el bullerengue sentado que tú escuchas por ahí. Todos esos ritmos son para el duelo. además de ser un ritmo ligado al ritual fúnebre, es un ritmo musical y es el más cercano al sentimiento de melancolía y tristeza de la despedida que todos experimentan. Después de la primera pausa para comer medias nueves, Benjamín intentó acercarse a su hermano para decirle cualquier cosa y asegurarse de que todo estaba bien, pero su hermano lo evitó una vez más. Simplemente pasó de él dentro de la casa y se fue rápidamente hacia los músicos para empezar a tocar la alegre. Benjamín comenzó a desesperarse mientras veía a su mamá uniéndose con las mujeres del grupo para cantar. Prefirió apartarse un poco y descansar. Se sentía agotado desde que Graciela había muerto.
No dormía durante las noches por andar llorando, y no vivía durante el día por andar evitando a su familia y su cultura. Se sentía como medio muerto, fuera de sí mismo. Por un rato culpó su dolor de cabeza por todo el ruidero del bullerengue, y al final simplemente aceptó que comer tanto azúcar le estaba pasando factura. Se resignó y puso atención a la música como antes de las 10 de la mañana. Trató de filtrar la voz de su madre entre todas las personas que repetían los coros, y cuando la encontró, se sintió melancólico. Recordó que cuando era niño, su mamá cantaba esas melodías mientras cocinaba, mientras planchaba, mientras les alistaba las once para el colegio, y quiso ser un niño otra vez. Al menos así seguiría teniendo papás, hermana, hermano. Se sintió tan solo. Habría dado cualquier cosa para devolver el tiempo. Las letras que cantaba su mamá, además, eran sumamente melancólicas. Se dio cuenta de que su familia lucía algo mejor, todavía devastados y deprimidos, pero el ritual parecía ayudarlos a lidiar con el dolor. Su mamá no había llorado en toda la mañana, su padre un poco, y Belmir estaba hablando más de lo normal. Él, por otro lado, se sentía más hundido que cuando llegó a Cartagena. Se sentía como en un limbo, ni aquí ni allá, ni con ellos ni con él, tan perdido que deseó tener a Graciela con él para al menos reírse y sentirse acompañado, como un igual. Después del almuerzo, su papá se acercó a él y le dijo sin tapujos: A mí no vas a salir con cuento. Hoy vas a tocarse alegre. Tu hermano ya está cansado. Yo no sé tocar el alegre. Tú sí sabes. En 20 te veo allá. 20 minutos después, todos sus primos lo saludaron como si se vieran todos los días para tocar música. Los llamaron por su nombre, hicieron chistes. La mayoría no le dieron risa. Lo animaron. Uno de sus primos, Wilfran, incluso le recordó rápidamente cómo tocar el ritmo del bullerengue en el alegre. Benjamín sintió que iba a desmayarse por la tembladera tan berraca que le dio mientras repasaba el ritmo, sintiendo un dolor absurdo en sus manos por golpear el cuero del instrumento. Empezó a sentirse ansioso mientras la gente se organizaba alrededor de ellos, sintiendo que lo iba a arruinar como siempre lo hizo de niño. No quería poner en vergüenza a su familia ni a sus hermanos. Le dio tanta pena que le tocó levantarse y alejarse unos 20 metros para hacer los ejercicios de respiración que le había enseñado una de sus hijas hace más o menos un año. Se sintió ridículo. Él, palenquero de nacimiento, hijo de sus papás, hermano de sus hermanos, debería tener las mismas facultades que el resto de su comunidad para tocar, cantar y bailar, pero no se sentía así. Se sentía como un colado, un iluso. Benjamín, hombre, ¿qué te pasa? Belmir terminó persiguiéndolo hasta detrás de la casa. No le contestó. Contestarle habría sido demostrarle algo de vulnerabilidad, y con su hermano era imposible. Ya vamos a empezar. Toco yo. ¿No que estaba cansado? ¿Quién dijo eso, hombre? Yo toco todos los días. ¿Cómo está cansado nada? No respondió. Mi papá dijo que vas a tocar. Le dio demasiada pereza explicarle a su hermano menor que su papá les había mentido a ambos para hacerlo tocar el alegre. Habría implicado hablar de más y él no estaba en condiciones de hacerlo. Vamos, hombre, vamos, vamos, vamos. Belmir lo agarró del brazo y lo jaló hasta el frente de la casa. Toco un ratico y ya después toco yo. Cuando Benjamín se sentó frente al alegre y rozó sus manos con el cuero, supo que no sería capaz. Tocó menos de un minuto, cada vez más ansioso y deprimido, y al final se levantó y abandonó el ritual. Camino al hospedaje, lo único que hizo fue llorar y gastarse el resto de su efectivo en más enyucados, pero de piña. Se plantó frente a la estatua de Bencos Biojó y quiso tirarle lo que tenía masticado en la boca en la cara. Obviamente no lo hizo. Lo que sí hizo fue tratar de recordar la voz de su hermana, imaginársela, diciéndole que estaba bien, que no tenía que ponerse ansioso por complacer a sus papás, pero se dio cuenta de que no recordaba bien su voz. Lloró devastado al sentir que había empezado a olvidarla desde hace 20 años. Capítulo 6. Durante el primer año de pregrado,
Benjamín escribió una considerable cantidad de ensayos acerca de la cultura palenquera. Tal vez fue su manera de vivir el duelo de su cultura y su familia al haber abandonado su pueblo tan joven, y con la decisión certera, además, de no volver nunca más. Aprovechando que en la carrera de filosofía se invita mucho a la creatividad y a la iniciativa propia, Benjamín se inspiró en el Lumbalú para escribir ensayos sobre la muerte desde la perspectiva palenquera y la relación de la comunidad con esos interrogantes existenciales. Hoy, en el 6º día del Lumbalú, a tan solo 3 días de terminar el ritual y volver a Bogotá, fue su esposa la que le recordó que esos textos seguían guardados en su computador y podían serle de ayuda en esos días tan difíciles. Al principio, Benjamín quiso simplemente colgar la llamada y llamar a su esposa después, cuando el recuerdo de esos primeros años en Bogotá ya no doliera tanto, pero al final accedió. Era un hombre blando. Cosima le envió los textos y Benjamín se enclaustró en su cama mientras los leía en voz alta, acordándose de lo que había sido ser un pelado de 20 años sin papás y sin hermanos, perdido en una capital hostil, oscura, contaminada y agresiva, en la que se logró encontrar a sí mismo casi 10 años después. El umbalú son cantos de ritualización de la melancolía y el dolor en el proceso de acompañamiento ritual. El origen se remonta al territorio bantú en el continente africano. Etimológicamente está compuesto por el prefijo lu, que significa colectivo, y mbalú, que significa melancolía, recuerdos o reflexión. Lumbalú es un dolor colectivo. Al morir un familiar de alguien de Palenque, los músicos llegan a fortalecer y a acompañar a los familiares del difunto para que no se sumerjan en el dolor que sienten por la ausencia de su ser querido. Es acompañar en el dolor. Benjamín dejó de escribir esos textos en el 3er año de pregrado, cuando empezó a adaptarse mejor a la capital y a olvidar por qué extrañaba tanto Palenque. En realidad, abandonó el tema por completo. Cada vez que sus colegas le recomendaban escribir más o le pedían referencias o bibliografía, él se cerraba y huía. Ahora, mientras los leía, podía identificar en sus propias palabras lo mucho que le dolía estar lejos de las personas que amaba, a pesar de la frustración que acompañaba ese anhelo y martirio. Después de haber leído sus escritos, se acordó de Graciela y lo mucho que la apoyó cuando consiguió la oportunidad de estudiar becado en Bogotá, en que ella había sido una inspiración para escribir sobre Palenque, porque sentía que estaba en deuda con ella. Graciela siempre se había portado como una hermana mayor ideal, esa hermana que lo defendía incluso cuando él estaba equivocado, que le alcahueteaba todo, que lo apoyaba hasta en sus ideas más descabelladas, y leer esos escritos, sabiendo que ella ya no estaba, dolía. ¿A quién podría mostrarle esto si no era ella? Benjamín terminó alistándose y desayunando antes de las 3 de la tarde, cuando dejó de llorar. Sospechó que estaba deshidratado, y cuando su papá lo llamó para avisarle que empezarían a rezar sobre las 5 de la tarde, por lo que les gustaría contar con su compañía. Benjamín se resignó, se arregló, comió y caminó hasta la casa de sus papás. Lo habían estado esperando, así que apenas llegó empezaron a rezarle a San Martín de Loba pidiendo prosperidad para su familia. Tal vez por haber llorado toda la mañana fue que Benjamín decidió disponer para la oración. Si bien no creía en Dios y mucho menos sabía cómo rezar, pues nunca quiso aprender, estaba cansado de remar contra la marea. San Martín de Loba, úntame de tus ungüentos, úntame de tus aceites, no me dejes morir sin los santos sacramentos, y así como le diste la limosna a aquel anciano, envíamela hoy más temprano. Préstame tu caballo para hacer mis diligencias, préstame tu espada para vencer los obstáculos, préstame tu manto para arroparme yo. Bendito y alabado sea el Santísimo, sacramento del altar y la cruz en que murió. Amén. Al terminar las oraciones, sobre las 6:30 de la noche, una de sus tías propuso hablar un poco sobre Graciela para despedirla con buenos recuerdos, pues faltaba poco para terminar el umbalú. Todos accedieron. Se reunieron todos en el comedor, un poco apretujados e incómodos por falta de espacio, y estuvieron balbuceando entre todos durante casi 10 minutos mientras decidían por dónde empezar. ¿Quién iba a empezar? ¿Qué iban a decir? Hasta que su mamá quiso hablar. Todos se quedaron en silencio esperando las palabras de Petrona, y cuando ella estuvo a punto de abrir la boca, rompió a llorar.
Ever la tomó por los hombros y la invitó a su pecho para que llorara con él. Y entonces todos se unieron a ella en un llanto colectivo, compartiendo el dolor de haber perdido a Graciela. Benjamín se dio cuenta, entonces, de lo apreciada que había sido Graciela hasta su muerte. Todos lucían devastados y frustrados con el hecho de que haya muerto tan pronto. Ay, cuando ustedes estaban pelados. Empezó ella cuando se hubo calmado, dirigiéndose a sus dos hijos. Ever se enfermó muy grave. Agarró una infección en una mala comida en Cartagena y llegó a Palenque, pero moribundo. En ese entonces yo estaba trabajando con las comunidades y rara vez estaba en la casa. Ustedes estaban muy peladitos. Repitió, y entonces las lágrimas empezaron a salir otra vez. Graciela debía tener unos 10 años no más. Se encargó de cuidar al papá durante todo el mes mientras yo trabajaba. Desde muy pelada fue generosa, dedicada a la familia, amorosa. Y todos rompieron a llorar, estando completamente de acuerdo. Incluso el mismo Ever lloró devastado al recordarlo, dándole la razón a su esposa. Tengo presente ese recuerdo porque en ese momento todos la necesitábamos y ella lo sabía. Todos necesitábamos ayuda y ella la ofreció. Graciela siempre fue así. La extraño muchísimo. Pasó un buen rato hasta que los demás se animaron a compartir anécdotas sobre Graciela. Muchas eran graciosas, pues Graciela siempre le hizo honor a su nombre y presumió un excelente sentido del humor. Benjamín estuvo a punto de soltar lágrimas de risa al escuchar anécdotas de sus primos durante los bailes o los trabajos con las comunidades. Sin embargo, al final, sobre las 9 de la noche, todos pidieron que el resto de la familia cercana de Graciela compartiera anécdotas. Ever logró sacarle el cuerpo al asunto, fingiendo que estaba más ocupado de lo que estaba realmente y sacando excusas varias. Nadie insistió. Ever siempre se había caracterizado por ser muy imponente, y, de todas formas, se notaba que si él se animaba a compartir algo íntimo sobre su hija, iba a romper a llorar otra vez. Al final, todos empezaron a acosar a los dos hijos, insistiéndoles por anécdotas, recuerdos o cualquier cosa que quisieran compartir de Graciela. Benjamín tenía una lista interminable de anécdotas por contar. Cuando se comió una moneda mientras sus papás no estaban y Graciela lo llevó al hospital. Cuando se subieron al carro de uno de sus primos. Movieron el freno de mano y casi se matan de no sé por qué Graciela le salvó la vida. Cuando su papá le pegó por primera vez y Graciela lo defendió frente a Ever, gritándolo y alejándolo y ordenándole que no volviera a pegarle. Cuando se intoxicaron con dulces en el cumpleaños número 12 de Belmir y tuvieron que estar acostados en el camarote durante 2 semanas tomando caldo y comiendo arroz blanco. Cuando Benjamín ganó su primer diploma en el colegio y Graciela se gastó sus ahorros para comprarle enyucados, pues era su comida favorita. No puedo contar ninguno de esos. La sola idea de mencionarla a ella en voz alta le rompía el corazón, así que Belmir dio la cara por los dos. Todos se callaron de inmediato cuando Belmir empezó a hablar, pues el volumen de su voz era tan bajo que casi no se entendía. La primera vez que Graciela se enfermó, ahí bien grave del corazón, nosotros estábamos pequeñitos, estábamos peladitos. Ya, no teníamos ni 10 años. Me acuerdo que estábamos los dos caminando, íbamos para la casa, y ella, tuvo una de sus crisis. Se cayó, se puso morada, no podía respirar. Y yo en ese momento, yo pensé que se iba a morir ahí. Ya, ahí yo no podía hacer nada. Benjamín no conocía esa historia. El caso fue que mientras que yo trataba de ayudarla, yo me di cuenta por primera vez que la quería, que la quería bastante. Ya. Porque cuando uno es pelado, uno no se da cuenta de esas cosas. Uno cree que van a estar en la vida de uno siempre. Pero yo te digo, perder a un hermano es lo peor. Ya, y me duele como no tienes ni idea. Yo tenía miedo y me desesperé. Y no, hombre, esa pelada lo que me estaba era mamando gallo. Puro cuento de ella y yo ahí bien asustado. Casi la mato. Benjamín terminó cagado de la risa por primera vez desde que Graciela había muerto. Capítulo 7. La séptima noche, Benjamín soñó con Graciela. Los dos eran unos niños. Ella con unos 14 y él con unos 9.
Estaban parados frente al cementerio del pueblo, el Casiriambe, y ella rezaba. Rezaba sin parar, sin descanso, tan rápido que Benjamín no entendía nada. Se paró junto a ella y trató de imitarla, así como cuando eran pequeños, y al final pudo unirse a su oración, diciendo cosas en un idioma que él no conocía del todo. Entonces vio como la sombra de Graciela se separaba de su cuerpo, una simple ausencia de luz de su tamaño que, poco a poco, empezó a desprenderse de sus brazos, su espalda, sus piernas, hasta su cabeza. Benjamín se quedó petrificado mientras observaba cómo el alma de su hermana renunciaba a ella y cómo las oraciones parecían ser reflejos de ese abandono. Benjamín le gritó que no se fuera, que la necesitaba, que la trataría mejor, y Graciela paró de rezar. Un silencio penetrante se apoderó del cementerio. Solo se escuchaban sus respiraciones. Graciela se paró junto a él, su sombra pegada a su espalda, y le sonrió. ¿Cómo está Sabrina?, preguntó ella en palenquero. Siempre había sido su sobrina favorita. Benjamín asintió. Está bien, está grandísima. Graciela soltó una risa y empezó a caminar lejos de él. Benjamín no pudo moverse. De hecho, tampoco pudo hablar, y su mirada fue cautivada por cómo el alma de Graciela se iba hacia el cielo, flotando hermosa y agraciada hasta mezclarse con el blanco de las nubes. Cuando giró a buscarla, el cuerpo de Graciela había desaparecido en el Casiriambe. Benjamín supo que su hermana se había despedido. Esa mañana, Benjamín se despertó por el sonido de su celular. Lo habían estado llamando desde hace más de una hora y él estaba profundo como piedra. Al contestar, lo primero que escuchó fue a su hija menor. Sabrina estaba llorando y no se le entendía nada. Benjamín trató de calmarla durante unos minutos hasta que la niña empezó a calmarse. Me soñé con una mujer, se parecía mucho a la abuelita. Me preguntó por ti, me asusté mucho. ¿Estás bien, papá? ¿Cuándo vas a volver? Quiero que vuelvas, ya no quiero que estés más allá. Mi vida, no, estoy bien, tranquila, tranquila. Te prometo que te explico todo cuando vuelva a Bogotá, tranquila. Sabrina estaba tan histérica que ni siquiera lo escuchó. Solo siguió narrando detalles de su sueño, siendo cada vez más similar al sueño que había tenido él. Al final, hicieron un trato. Benjamín se devolvería rápido y la llevaría al cine sin Elena, su hermana mayor. Así, Sabrina lo perdonaría. Después de contentar a su hija, Benjamín se alistó y corrió hasta la casa de sus papás. Los encontró a los tres sentados en el comedor en completo silencio. Tomó asiento al lado de su hermano. Alternó miradas entre sus papás y él, y Belmir dijo: Graciela se despidió de mí ayer. Se despidió de todos. corrigió Petrona. Nos preguntó por ti. ¿Por mí? Benjamín se puso rojo de pena, de confusión, de ansiedad, de todo. No terminaba de creerse lo que acababa de pasar, lo que Graciela había hecho. Ella preguntó por ti, que si estabas bien. Ever lo miró. Ajá, como casi no nos has hablado desde que viniste. Benjamín no supo qué responder. Desde siempre, por cultura general, había sabido que la comunidad palenquera estaba relacionada en un continuo con la muerte. Desde antes de morir, desde el mundo de los vivos, todo palenquero tiene contacto con el mundo de los muertos. Y muchos en sus relatos dan la impresión de que los muertos siguen viviendo con ellos como si no hubieran fallecido. Claramente, era una huella de la africanía, originaria de la familia lingüística bantú de África Central, y era un vestigio relacionado con el montú, filosofía que predica que la palabra forma una unidad indisoluble entre vivos, antepasados, animales, árboles, tierra, fuego, estrellas y herramientas en un todo indisoluble. Aunque para él era nuevo y un poco cuestionable, sabía que para su familia era lo más normal del mundo que estas cosas sucedieran. Cuando Benjamín vivía en Palenque, su mamá se la pasaba contándole cosas que vivía con gente del más allá, como si no fuera nada raro. En Palenque, las relaciones tan cercanas y horizontales con los habitantes del más allá
mayoritariamente con familiares y vecinos muertos, acompañados por los personajes del cielo católico y por los seres tutelares de la naturaleza, dan la dimensión de la manera igualitariamente natural como se trata del otro mundo. Por eso su familia no estaba sorprendida, en realidad, estaban preocupados por él. Cuando todos supieron que Benjamín no iba a hablar sobre sí mismo, Petrona propuso orar por Graciela para despedirla, teniendo en cuenta que faltaban solo 2 días del Lumbalú. Dios misericordioso y amoroso, te pedimos que acojas a Graciela en tu presencia. Concédele el descanso eterno y que brille sobre ella la luz perpetua. Que encuentre paz y felicidad en tu reino y que todas sus faltas sean perdonadas. Te agradecemos por el tiempo que compartimos juntos en la tierra y confiamos en tu misericordia y amor. Amén. Al terminar de orar, sus papás avisaron que prepararían el almuerzo y Belmir y Benjamín se quedaron solos en el comedor. El silencio no fue incómodo. En realidad, con él nunca lo era. Belmir era su hermano menor por apenas año y medio, y ellos tenían tantas similitudes y aspectos en común que al quedarse solos y no tener nada que decir, ni siquiera sentían la presencia del otro. Benjamín, tú tienes que perdonarnos. Dijo él de la nada. Yo sé que tú todavía nos tienes mucho rencor, no nos quieres hablar. Yo estoy seguro que Graciela no hubiera querido eso. Aprovecha que viniste hasta acá para perdonarnos y que te vayas tranquilo, mijo. Sin esperar una respuesta, Belmir se levantó y se fue para la cocina a ofrecer ayuda. Benjamín se quedó plantado en su silla con un nudo en la garganta y sintiendo que las palabras de su hermano lo habían dejado desnudo. Belmir tenía toda la razón. Su problema era que no podía perdonar a Palenque por haberlo hecho sentir tan solo durante toda su infancia. Y ahora, con casi 40 años, la posibilidad de perdonarlos y empezar de cero parecía remota. Se sintió avergonzado por guardarle tanto rencor a su familia, a su pueblo, a su cultura, y también sintió ansiedad porque, muy en el fondo, lo único que quería era reconciliarse. Benjamín huyó en busca de enyucados y comió hasta que el almuerzo estuvo listo. Comió con ganas, incluso charló un poco con su papá sobre la música que se iba a tocar en la tarde, y sobre las 3, cuando iban a empezar la cuarta ronda de bullerengue sentado, Benjamín simplemente fue hasta el tambor alegre y se plantó ahí hasta que los demás músicos se juntaron con él. Belmir le gritó desde lejos que si iba a tocar él o los iba a dejar botados otra vez. Benjamín rodó los ojos y no le respondió. Tocó el alegre el resto de la tarde, sintiendo que Graciela lo escuchaba. Capítulo 8. El octavo día, como acostumbrado, decidieron reunirse en la noche para una cena familiar. Asistió todo el cuagro y la familia cercana a Graciela, y la casa empezó a llenarse desde las 3 de la tarde. Entre todos hicieron un sancocho de unidad para el pueblo palenquero. Incluso los vecinos colaboraron con ñame, yuca, costilla, plátano, y alcanzó para toda la comunidad dentro y fuera de la casa. Cuando empezaron a comer, sobre las 7 de la noche, Belmir tomó asiento a su lado, y no se quiso despegar de él en ningún momento. Benjamín sospechó que su hermano quería decirle algo, tal vez en modo de confesión, pero no quiso preguntarle nada. Ellos nunca hacían eso. De todas formas, aunque ellos siempre se llevaron bien y podían divertirse haciendo lo mínimo, su nivel de intimidad era precario. Desde niños, se acostumbraron a ocultarse del otro cuando se sentían tristes o desanimados, y ninguno de los dos intentó nunca demostrar algún tipo de vulnerabilidad hacia el otro. Cuando Benjamín se fue de Palenque, por ejemplo, fue evidente que Belmira estaba deprimido por su ida, pero nunca se lo dijo. Ni siquiera se lo demostró. Esa última vez que se vieron hace más de 15 años había sido tan seca que incluso sus papás se sintieron ofendidos por la parquedad, pero ninguno de los dos defendió su comportamiento. Entre ellos entendieron que estaban sufriendo en silencio y era suficiente. El sancocho estuvo delicioso, y Benjamín se olvidó durante al menos media hora que todo esto era porque Graciela había fallecido. Se sentía contento y seguro con su hermano y sus papás.
Sintió que hace años no contaba con ese calor específico que solo se puede recibir de gente con quien se comparte sangre, y entrada la noche, cuando empezaron a beber ñeque, Benjamín se dio cuenta de que si seguía tomando iba a terminar tan mal como su hermano menor. Belmir estaba emborrachándose rápidamente y eso lo ponía más intenso y hablador de lo normal, lo cual no era malo per se, pero teniendo en cuenta que estaban homenajeando a su hermana, lo último que quería era una escenita de su hermanito. Muchos insistieron con bailar y tocar hasta más de la medianoche. Belmir tocó casi todas las canciones y se rotó un par de veces con Benjamín. Cuando ninguno de los dos se sintió en condición de tocar más, se levantaron y la brisa de la noche los pateó en la cara a ambos. Belmir comenzó a verse medio enfermo y Benjamín sintió la necesidad de tirarse al suelo a recuperar la compostura. Al final, terminaron acostados en el borde de la carretera mirando el cielo estrellado, de un azul casi azabache, oscuro y alentador, en silencio. No se dijeron nada durante al menos una hora. A veces, rompían el cómodo silencio cuando uno de los dos se reincorporaba para tomar un sorbo de ñeque, hasta que Belmir dijo, como hacia el cielo. Yo todavía no puedo creer que ella esté muerta. Benjamín suspiró. Yo tampoco. ¿Tú sabes cómo se murió? Benjamín solo negó. Ella se murió mientras que estaba durmiendo con mi mamá. Se acostaron un ratico y cuando mi mamá se despertó, Graciela no estaba. Ella le había dicho que se sentía muy cansada, que quería dormir un ratico. Pero mi mamá nunca se me imaginó que iba a pasar esto. Benjamín se imaginó la escena de su madre, esa señora inquebrantable que nunca lloraba ni gritaba por nada, despertándose de una siesta para encontrarse con que su hija había muerto. La sola idea lo hizo escurrir lágrimas. Yo todavía no puedo creer que ella esté muerta. Repitió Belmir, pero más desesperado. Estaba borracho, tanto que no se entendían bien las consonantes. Yo la extraño mucho, no joda. Señor, la extraño demasiado. Benjamín no respondió. Al fondo, uno de sus primos cantaba por Graciela, extrañando la voz que se les había ido de la familia, y a su lado, tan sutil como él, Belmir comenzó a llorar. Benjamín no pudo señalar cuándo había sido la última vez que lo había escuchado llorar, tal vez cuando eran unos niños. Le pareció deprimente, teniendo en cuenta que él cumplía 40 el otro mes. La extraño mucho. Sollozaba para sí mismo. La extraño. Benjamín no sabía cómo consolarlo. Nunca lo había intentado, pues siempre habían contado con el cuidado de Graciela para eso. Y la verdad es que nunca averiguó cómo consolar a su hermano menor. Solo se unió a su llanto mientras terminaba de hundirse en el vaso de plástico lleno de ñeque. La cabeza le empezó a pesar más y el cielo parecía rotar sobre él como un caleidoscopio. Las estrellas titilaban sobre él y le hablaban en palenquero como dándole instrucciones. Se permitió dejarse llevar por primera vez en quién sabe cuántos años y lloró hasta que se quedó ciego y todo se volvió negro. De repente, lo único que sentía era a Belmir devastado a su lado, llorando como un niño abandonado, y él en exactamente el mismo estado. Luego, cuando el bullerengue al fondo lo hizo saltar por los nuevos ritmos, Benjamín abrió los ojos y creyó ver el alma de Graciela en el cielo estrellado, mirando al cuagro y a su familia cantando para ella. Lloró con enojo por lo mucho que la extrañaba. Tomó ñeque hasta que no quedó nada en su vaso, y cuando giró a ver a su hermano, lo encontró dormido en el suelo, ojos hinchados y cara brillante por las lágrimas secas. Recordó entonces que la primera vez que Belmir y él habían llorado juntos había sido la primera vez que Graciela se enfermó en casa. Había tenido una crisis en el colegio y la habían tenido que enviar para la casa temprano. Cuando Benjamín y Belmir llegaron a la casa, encontraron a su mamá llorando y ninguno de los dos entendió por qué. Víctimas de la confusión, se unieron al llanto de su mamá haciendo preguntas sobre el estado de su hermana, pero ella nunca les contestó. Solo los dejó llorar con ella. Debían tener unos 9 años, y en ese entonces no era necesario entender nada para llorar. Ver a una mamá como ella llorando ya era lo suficientemente grave como para llorar también. Si ella lloraba, ellos también. En 30 años
No había tenido un solo momento de unidad con su hermano desde ese. Quiso despertarlo y decírselo, alarmarlo, pero se arrepintió. Prefirió hundirse en el sabor añeque enlagunado en su boca y seguir llorando por Graciela mientras su familia bailaba y cantaba. La tristeza le supo a caña de azúcar. Capítulo 9. La novena noche desde el entierro de Graciela constituyó el cerramiento del ritual funerario, que permitió que su sombra se dirigiese al mundo de los muertos. El altar se engalanó. Además de las sábanas blancas e imágenes religiosas, se introdujeron más velas y motivos mortuorios, como moños negros o blancos con morado pegados al paño del altar. De esa decoración se encargó Petrona, a las 5 en punto de la mañana, para que todo estuviera listo a las 6 para empezar a rezar. Benjamín había dormido en su casa en el camarote junto a su hermano borracho, el que amaneció enfermo e indispuesto y rezó con la poca energía que le quedaba. Rezaron el rosario durante 1 hora y 4 minutos, y al terminar, Petrona se fue a la cocina a preparar el desayuno. Belmir encontró fuerzas para perseguirla a la cocina y ayudarla a prepararlo, y Benjamín se quedó solo en la habitación con su papá. Ajá, ¿y cuándo te vas? Le preguntó. Benjamín murmuró un simple Mañana en la mañana. desde la cocina. Su mamá hizo una mueca de dolor al escuchar eso. Belmir le gritó que dejara de ser tan rogado y se quedara todo el puente, pero él lo ignoró. Te acompañamos hasta Cartagena. No es necesario. Se levantó. ¿Y para dónde vas? Voy por unos enyucados. No es necesario. Vamos, yo te acompaño. Caminaron en silencio por la carretera hasta que llegaron al puesto favorito de Benjamín, y su papá le invitó todos los enyucados que pidió. Benjamín insistió en pagar, pero al final se dio cuenta de que era inútil ser terco con alguien como su papá. Pensó que comerían juntos, pero cuando tomaron asiento en la plaza del pueblo, su papá no le recibió nada. Se sintió como un niño pequeño, comiendo las golosinas que le compró su papá después de la misa de los domingos, y por un momento sintió que le gustaba, que estaba bien, que incluso lo había extrañado. En mi sueño, Graciela me preguntaba por Sabrina. Dijo de la nada Ever, mirando el Bencos Biojó inclinado y solemne de la plaza. ¿Qué tiene Sabrina? No tiene nada. Cortó. Está bien. El silencio le dio a entender que su papá no le creyó. Benjamín suspiró con cansancio antes de ceder. Le están haciendo unos exámenes. Puede que tenga lo mismo que Graciela y mi mamá. Ah, sí, yo me lo imaginé. No dijeron nada durante un rato. Benjamín, no sé qué tiene. Yo sé que tú no me vas a decir, mijo, pero yo no te voy a insistir. Yo solamente quiero que algún día tú te reconcilies de todo esto, mijo. Que puedas traer a Cosima y a las niñas, que yo las quiero conocer. Yo quiero conocer a mis nietas antes de morirme. No te vas a morir. Sentenció. Eso nadie lo sabe. Sentenció de vuelta. Benjamín, algún día nos tendrás que dar la cara. Mientras tanto, ve pensando cuándo es que me vas a presentar a tu familia. Es complicado, quiso decir. Le pareció absurdo decirlo. Su papá sabía que era complicado. Las heridas que cargaba Benjamín eran profundas y tenían capas de capas de capas. Malas condiciones de vida, pésima educación, pésima alimentación, problemas para adaptarse en el colegio y en la familia, favoritismo de sus papás, líos por ser el hermano del medio, por ser hombre, por ser negro, por ser palenquero, por ser diferente. Eran tantas heridas que su papá ni siquiera quería saber. Es complicado. Se aventuró a decir al final. Su papá nunca le respondió. Terminó levantándose de la nada diciendo, el desayuno ya debe estar listo. Y la conversación terminó ahí. Ever insistió en que recogiera sus cosas y las llevara a la casa de una vez para salir al otro día directo para Cartagena. Y Benjamín no entendió por qué, pero le hizo caso. El resto del día se repitió lo de los anteriores. Se tocó, se cantó y se bailó desde que amaneció hasta que anocheció. Y como se acostumbra en la última noche, el lugar estaba más concurrido que nunca.
Los bailes y cantos fueron más frecuentes y se contó con la presencia de familiares, miembros del cuadro, vecinos y amigos de Graciela. Benjamín se terminó enterando de que Graciela había tenido un novio desde hace 4 años con el que habían intentado tener hijos, pero nunca se pudo. También se enteró que tenía un centenar de amigas y otro centenar de amigos que la estaban rezando y llorando como si estuvieran viviendo la tragedia más grande de sus vidas. Se enteró de que Graciela había estado trabajando en el colegio del pueblo como profesora de historia y de música, y que justo ahora le estaban ofreciendo el mismo trabajo a su prima Delfina, que definitivamente no se comparaba con su hermana, pero al menos parecía ser una buena opción. Benjamín se dio cuenta, a las 2 horas, de que había estado tocando el alegre, mientras su hermano se apoderaba de la tambora y su papá cantaba letras desgarradoras dedicadas a su hija favorita. Mucha gente lloró más que los días anteriores y se volvieron a contar un par de historias conmovedoras sobre Graciela en las pausas para comer y tomar jugo. Cuando llegó la tarde, hizo un atardecer precioso y uno de sus primos dijo que era el último obsequio de Graciela antes de dejarlos por siempre. Benjamín, que hace 9 tardes habría pensado que ese comentario era estúpido y sin sentido, deseó fuertemente que su prima tuviera razón. El cielo estaba pintado de rosados, naranjas y rojos intensos que pintaban el verde de los árboles y la pintura de las casas con colores pastel. La piel de su familia de repente lucía como una piedra preciosa, los colores del cielo reflejados en un negro brillante como el oro. Cuando su mamá salió de la casa con más comida y bebidas, Benjamín miró su vestido blanco decorado con amarillos y azules y sintió tantas ganas de abrazarla. No se atrevió. Seguía sintiéndose tan cohibido, que vivió ese preciso momento como siempre, desde la distancia y la fingida indiferencia. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse y la luna y estrellas desplazaron el sol, comenzaron los juegos de velorio, uno de los aspectos de los rituales funerarios de los afrodescendientes en Colombia, de contenido lúdico-erótico, expresado tanto en las coreografías de las danzas como en los textos. Benjamín se plantó en una de las mesas de afuera mientras miraba a las parejas bailar como dentro de su propia burbuja fogosa y cálida, y sintió que extrañaba a su esposa, que quería verla, besarla y sentirla entre sus brazos. 9 días sin ella lo tenían más desgastado y deprimido de lo normal, y lo único que deseó fue estar con ella para escucharla murmurarle cosas románticas mientras lo consentía. Quiso llamarla, pero cuando lo intentó, la llamada nunca salió. Se prometió hacerlo más tarde y recordarle lo mucho que la adoraba, que era el amor de su vida y quería estar con ella para siempre. Benjamín fue invitado por una de sus primas para bailar, y él accedió por primera vez en su vida. Claramente, no bailó ni remotamente bien, pues sus extremidades estaban tensas y sus huesos hundidos en el polvo por la falta de uso. Pero fue consciente de que había bailado sin ningún tipo de pena o represión, después de casi 1 hora de estar ahí moviéndose sin sentido. Ni siquiera lo pensó demasiado. Tomó ñeque y tocó el alegre, luego la tambora, e incluso repitió los coros que escuchaba en bocas de su hermano y su papá. Cuando quedaron sumidos en la noche, Benjamín no paraba de reír y de mover su cuerpo al ritmo de la música, y solo se quedó quieto cuando sus talones comenzaron a palpitar por el cansancio. Se sentó en un lugar cualquiera de la carretera. Miró el cielo, luego los árboles, las casas, la gente, su familia, y se sintió como un niño que no es consciente de sí mismo, sino del todo. De repente, la música envolvía su vida, las letras llenaban su corazón, el baile revolvía sus dolores, y lo único que le faltaba era su hermana. Qué perfecto habría sido tener a Graciela con él en ese momento para decirle al fin: Graciela, al fin me siento como en casa. Ella habría respondido algo increíble, emocional, expresivo, sabio, y se habrían reído y abrazado como cuando eran niños. Qué perfecto habría sido, sí, pero Benjamín era consciente de que su vida estaba lejos de ser perfecta. Había perdido 20 años de su vida alejándose de su propio mundo por sus antiguos rencores, y ahora, viejo y agotado, sentía ganas de pertenecer, de ser. El impulso que lo animaba tenía las mismas características de un sacrificio, pues Graciela le había hecho una invitación a la verdadera vida, haciéndose a un lado y renaciendo en la naturaleza. Qué rabia, pero qué bendición. Qué dolor,
Qué dolor haberla perdido así, sin haberla visto una última vez, ni haberle dicho lo mucho que la adoraba. Sintió que la única manera de enmendar ese error era escuchando las palabras de sus papás y su hermano. Se preguntó si en los años que le quedaban de vida sería capaz de sanar esa herida tan profunda. Deseo que sí, deseo que fuera posible construir una vida completa, una donde todas las escenas puedan redimirse, donde todos los errores puedan corregirse, donde cada dolor se pueda consolar. Benjamín se levanta de la carretera sintiéndose transformado. Va en busca de su hermano y se ofrece a servirle más ñeque mientras él canta los coros. Va con su papá y le pregunta un par de cosas con el único propósito de mirarlo a los ojos y sonreírle. Cuando busca a su mamá, no la encuentra por ningún lado. Entra a la casa y rebusca hasta que la encuentra en el cuarto del camarote. Su mamá está planchando. Le entrega esa momentánea mirada de madre que contiene un amor inexplicable, pero a la vez miedo y envidia y resentimiento y amor, tanto amor. ¿Qué haces planchando, mamá? No hemos terminado. Mi hijo, mañana viajas temprano. Responde ella, volviendo a su tarea. Dejo esto planchado y voy. Benjamín apenas mira sus camisas, sus labios apretados en una línea recta y sus ojos vidriosos. Asiente y sale. Su hermano está tocando la tambora. Cuando se miran, él parece invitarlo a tocar. Benjamín niega, luego duda y asiente. Su hermano luce satisfecho con esa sonrisa idéntica a la de Graciela. Lo único que hace antes de acercarse a Belmir es revisar si su madre sigue planchando. En ese momento, siente que el marco está dividido en dos, que él está ahí, esperando que el futuro sea amable, mientras que Palenque está del otro lado, esperándolo. Pero él sonríe, siente que el futuro también. Y parece que el mundo no contiene nada más que dulzura. Al ver a su madre pasar la plancha por su camisa azulada, sabe que, en 39 años, nunca se ha sentido tanto en su hogar como ahora.